Otra vez vamos a tener yo especialmente el gusto de poder dar un poquito de mis conocimientos hacia ustedes y poder tal vez transmitirles algo de lo que se está haciendo en cuanto a cuando se está haciendo en cuanto a lo que es psicología forense. En esta etapa me ha tocado darles la relación de la psicología forense con los procesos judiciales. En primer lugar, vamos a dar, o sea, está dividido procesos penales, segundo, procesos civiles, en otro, laborales familiares y en otro, los procesos relacionados con la niñez y adolescencia. Como ya me conocen, soy Verónica Alfaro. También el módulo este va a estar dividido en dos secciones. Una que es netamente relacionada sobre la psicología forense y cómo intervenimos en los procesos judiciales. Y también, como es un tema un poco que tiene que estar relacionado con lo que es el derecho, también van a tener unos seminarios relacionados específicamente a las áreas que ahora toca trabajarlas. Ya el doctor José Luis Rosas, él ha sido fiscal de materia, también tiene bastantes cursos en criminalística, si no me equivoco tiene también maestría en derecho penal. Él les va a dar unos seminarios específicos relacionados netamente a la parte legal. Como les digo, otra vez un gusto volver a estar con ustedes. Espero que pueda transmitirles lo que está programado en este poco tiempo que nos toca estar otra vez. Y bueno, siempre estoy dispuesta a que ustedes puedan intervenir y preguntar sobre todo lo que se vaya diciendo. Ahora, como ustedes saben, yo les hago participar bastante y me gustaría a ustedes que entienden sobre lo que es derecho y específicamente lo que es el derecho penal. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Rubén. El derecho penal es una rama del derecho que regula el poder punitivo y sancionador del Estado. Eso sería, licenciada. Muy bien. ¿Alguien más? Licenciada, Sí. bueno, una consulta, licenciada. En este módulo vamos a ver tal vez cuáles son los puntos de pericia que se solicitan comúnmente dentro del campo penal. Esa es mi Sí. consulta, licenciada. Sí, primero vamos a ir viendo la parte, bueno, conmigo específicamente, la parte que nos inmiscuye a los psicólogos forenses dentro, o sea, cuáles son los artículos que nos regulan tal vez a nosotros como psicólogos dentro de los procesos penales. Primero, ¿no? Y el día viernes, sí, el día viernes, vamos a ver, sí, los tipos de delito y en esos tipos de delito, ¿qué es lo que generalmente se pregunta eh, los posibles tipos de evaluaciones o tests que podríamos utilizar en esos casos? ¿Ya? Como les digo, es una parte primero introductoria de cuánto nos involucra y cómo tenemos que realizar nuestro trabajo dentro del proceso judicial, penal en este caso, donde intervenimos, cuáles son las normas que nos marcan a nosotros y el día viernes sí vamos a entrar en ese tema. Ahora, hay muchas particularidades del derecho, ustedes comprenderán que para los abogados generalmente son 2 a 3 años que llevan derecho penal y nosotros tenemos que hacerlo en 2 clases.
entonces es muy poco tiempo, ¿no? Entonces tenemos que condensar y, bueno, aprovechar lo que a nosotros como psicólogos forenses sí esté relacionado con nuestra área. Pero mayores detalles, mayores cosas netamente del derecho las van a poder solventar, yo creo, con el abogado. Bueno, iniciaremos el tema. Como les decía, la pregunta era ¿qué entienden por derecho? Entonces el derecho, en resumidas cuentas, hay diferentes conceptos también del derecho, pero condensando tenemos que son conjunto de leyes, preceptos, reglas a que están sometidos los hombres en su vida social. Y también que el derecho es la ciencia que estudia las leyes y su aplicación. Entonces, tenemos que tener entendido que el derecho son las normas que nos marcan la vida en sociedad, específicamente, ¿no? Y la psicología, bueno, todos son psicólogos acá, entendemos que también hay diferentes conceptos de diferentes autores, pero condensándolo también, es la ciencia que estudia el comportamiento humano en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? Abarca todas las actividades, sentimientos, razones de las personas. Y por eso la psicología está llegando a muchos aspectos, psicología de la salud, psicología forense, psicología educativa, ¿no? Entonces estamos en todo lado y estamos trabajando esta ciencia del comportamiento humano. ¿Qué tenemos en común entre el derecho y la psicología? Esto estamos hablando del derecho en general y de la psicología en general, por si acaso, ¿ya? Entonces, tenemos que ambas ciencias estudian la conducta de las personas. Para la psicología forense, la psicología en general es una ciencia. Un psicólogo forense que no crea que es una ciencia realmente no tendría que estar estudiando esto, ¿no? Entonces es una ciencia y somos científicos de la conducta de las personas. Y también, obviamente, el derecho es una ciencia, también es humana, una ciencia que va a estudiar la conducta de las personas, pero en relación a su comportamiento dentro de los marcos que se generan para la vida en común entre todos. Entonces, es tratar de entender que ambas, al estudiar la conducta de la persona, estamos hablando de un ser individual, un sujeto único, responsable de sus actos, de sus conductas y de sus capacidades para mejorarlos. Bueno, ¿qué aportes ha hecho la psicología al derecho? Ya les había anticipado, o sea, es el trabajo tal vez de estudiar el comportamiento humano individual, particular, de un sujeto. Las leyes por lo general están enmarcadas a un comportamiento general de las personas. Y la psicología le da ese aporte de individualizar. No es lo mismo que un sujeto cometa un homicidio, por ejemplo, por emoción violenta o por salvar su vida, que un sujeto que comete el mismo homicidio, pero ya con una intencionalidad, con algunos componentes un poco hasta más patológicos, ¿no? Entonces, esa diferenciación, pese a que puede ser un mismo delito el que se haya cometido, pero esa diferenciación individual va a hacer que la pena se atenúe, se agrave, se va a considerar ciertos aspectos circunstanciales o factores externos también que pueden haber incluido, digamos, haber afectado el comportamiento de esta persona en ese momento que ha cometido el delito. También la psicología, tenemos que hablar de los componentes sociales, componentes desde la familia, por ejemplo, una familia que es agresiva, obviamente va a formar niños agresivos. Eso es lo que tenemos como investigaciones y que se relacionan con mayor característica. Entonces se van a inclusive relacionar con gente un poco agresiva y puede algunos agentes sociales modificar, aumentar ese grado de agresividad, tal vez que ya se venga
desde la familia con eso. Entonces, ¿qué aporta la psicología al derecho? Esa diferenciación individual y también el estudio de los componentes sociales que pueden existir al momento de cometer ese delito. Buenas noches a todos los que están ingresando al chat. Otra vez les voy a decir, están conmigo, soy Verónica Alfaro. Ya me conocen la mayoría de ustedes, bueno, todos ustedes, y hemos pasado 3 módulos. En esta ocasión voy a reiterar, vamos a dividir en dos partes, lo que es netamente la psicología forense y donde intervenimos como psicólogos forenses dentro del derecho penal, que ahorita estamos llevando, y también tienen una parte de seminarios netamente legales con el doctor Rosas, abogado, él es criminal, ha estudiado, ha hecho estudios de maestría en Derecho Penal, ha sido fiscal de materia y también ha estudiado algunos cursos diplomados de criminalista, criminología y otros. Con él van a pasar desde el siguiente miércoles, van a pasar 3 miércoles con él para dilucidar tal vez todo lo que se refiera netamente al derecho. Y como les decía antes, para mí es un gusto volver a escucharlos o a leer sus mensajes a los que no pueden conectarse con el micrófono. Bueno, ¿alguien ha escuchado hablar este término conducencia? Como dice acá, es la propiedad de una norma jurídica de provocar reacción de cumplimiento en los destinatarios de la misma. ¿Alguien me puede dar tal vez algún ejemplo sobre este tipo de concepto que a veces podemos estarlo aplicando de alguna manera en nuestro medio? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Gustavo. Le habla Gustavo Núñez. Licenciada, creo que conducencia sería más o menos en un término donde los psicólogos tendríamos que viabilizar rutas para, de acuerdo, digamos, puede ser como ejemplo en un informe, en lo que son las recomendaciones y sugerencias, y tratar de dar una alternativa a la visión del juez o del fiscal. Ya podría ser, digamos, en un sentido más amplio. Buenas noches. ¿Alguien quiere hablar? Sí. Buenas noches, licenciada Lourdes Tolín, quien le habla. ¿Cómo estás, Lourdes? Buenas noches. Un placer volver a escuchar. Licenciada, no sé, tal vez estoy desenchufada, no sé si según las leyes, ¿no?, en los artículos que conforman, tiene que tener 3 partes, donde una es el castigo, la hipótesis, y esto sería la conducencia, donde dice que un acto o un supuesto, que está ahí también la hipótesis, un supuesto acto va a ser castigado, entonces, y es de cumplimiento general. No sé si estoy mal, tal vez, ¿no? Es lo que más o menos me acuerdo. ¿Cómo esa norma, como ese artículo de la ley hace o provoca que, digamos, las personas cumplan este tipo de, o sea, moderen su conducta, se puede decir, en el cumplimiento de esta norma? Ya, por ejemplo, en el caso de los violadores de niños, generalmente las personas hablan que a los violadores de niños deberían darle una pena de muerte o una castración química. Entonces, los psicólogos forenses tenemos, digamos, que hacer el análisis de cómo son los comportamientos de estas personas para que conduzcan, si poner una ley, digamos, de castración química, porque no podemos hacerla en el sentido de la muerte, porque tenemos tratados internacionales que nos los limitan. ¿Cómo puede reaccionar esta persona o cumplir los destinatarios esta norma? ¿No? Con una castración clínica, ¿ustedes creen que un violador de niños va a modificar su conducta?
Licenciada, perdón ¿Aló? que le interrumpa. Me refería cuando estaba manifestando sobre lo que es la conducencia, que digamos como ejemplo, en base a un informe se hace una sugerencia al juez donde se podría derivar a tal o dicho sujeto que haya cometido un caso de posible o probable violación a cierto tipo de terapias, ¿no? Entonces, una normativa como sugerencia, dentro de las normativas, a eso me refería. Sí, sí, te entendí bien, digamos, pero es, digamos, un caso en particular. ¿No ven, chiquito? Entonces, lo estoy magnificando un poco para que se entienda con más claridad. Y algo que pasa es pan de cada día son los violadores de niños, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que quiero llegar a esto con ustedes, ¿no? Que los psicólogos tenemos esa capacidad de poder entender el comportamiento humano y ver si esa norma o esa recomendación, digamos, en un caso de un, de un informe psicológico, pueda modificar sí el comportamiento o no de los destinatarios de esa norma jurídica. Ya en el sentido más amplio, como les decía, será que una norma de, de castración química va a modificar la conducta de estos violadores. O lo que usted responde, bueno, considero que no, desde mi perspectiva, no llegaría a ser, porque a veces muchos violadores no llegan a la penetración. Llámese caso Garavito, por ejemplo, él supuestamente tiene disfunción eréctil, entonces él no encuentra el placer en la penetración, sino en el sometimiento y en la tortura que realizaba a los niños. Bueno, y también era serial porque solamente tenían que ser niños y niños de calle. Entonces, si hablamos de una castración y metemos a todos los violadores en la misma bolsa, bueno, para mí que no se estaría tratando el problema tampoco y sería buscar otro tipo de sanción. Honestamente, aunque sea muy crítica a mi opinión, yo estoy de acuerdo con la pena de muerte, aunque no está dentro de la Constitución Política del Estado en los principios fundamentales, entonces, pero desde mi perspectiva, lo pongo así. Muy bien, otro aporte. Verónica, buenas noches. Marcelo Portocarrero habla. Buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás? Todo bien. Referente a tu pregunta, primero que tenemos la Convención de Derechos Humanos, definitivamente te hablo desde la perspectiva psicológica y como psicólogo, entonces es un poco complicado, digamos, poder dar un veredicto, si vale el término, en este sentido, porque precisamente nosotros trabajamos con los comportamientos, las conductas, las formas de pensar, identificamos cuadros patológicos y todo aquello a través del trabajo que desarrollamos, ¿no es cierto? Entonces, si hablamos de conducencia, a lo mucho que nosotros tendríamos que llegar es a dar algunas viabilidades o perspectivas, ni siquiera recomendaciones. Eso es algo que también tendríamos que tomar en cuenta, ¿no? ¿Por qué vamos a recomendar a alguien un aspecto que podría ser hasta contraproducente más adelante? Entonces, desde esa perspectiva, Verónica, en mi posición es un poco delicado, digamos, decir de que la castración química es una respuesta al problema de la agresión sexual, ¿no? De menores sobre todo. Esa sería mi participación. Muy bien, Marcelo. Buenas noches, disculpe, mi nombre es Fabio Renato. Entonces, respecto a lo que comentaba, ¿no? Disculpe, he llegado un poco tarde a la clase. Y, por ejemplo, habría que analizar la conducta de los que tienen este tipo de acciones, ¿no? De realizar violación a un niño adolescente. Hablaban también del caso Garavito. Por ejemplo, nos indicaba a nosotros que
un caso, un agresor sexual, nunca va a cambiar. O sea, eso ya está en el comportamiento, en su parte cognitiva, entonces no va a cambiar y por más que se pueda inclinar a un proceso terapéutico, ¿no? Entonces sería como alternativa de lo que es la castración química para por lo menos disminuir los índices de violencia sexual hacia niños. Gracias. Muy bien, Fabio. Bueno, como ustedes ven, tienen sus ideas y esas ideas, o sea, yo no les voy a reformular las ideas que tengan, pero es eso, o sea, nosotros como psicólogos forenses también vamos a intervenir en el sentido de poder hacer estudios, investigaciones con tal de que esa norma que se plantea en el nivel jurídico vaya a tener los efectos que quiere el sistema judicial. A eso me iba, ¿no es cierto? Algunos dicen, sí, me voy por la pena de muerte, pese a todos los tratados internacionales que haya, por cierta patología tal vez que se tenga en este sentido de la violación a niños. Hay muchos estudios que nos refieren a ciertas actitudes que obviamente tienen los violadores en el sentido de que no es conseguir el placer en el coito, sino que puede haber una situación de más que todo de provocar dolor, de provocar malestar, de provocar humillación, denigrar y todo un conjunto de malestares a la víctima. Entonces nosotros nos vamos a encargar de fortificar esas investigaciones con investigaciones que nos correspondan de acuerdo a los casos que nosotros tengamos, y sería conveniente, digamos, que los psicólogos forenses tengamos una base de datos para después agruparlos y decir, bueno, nuestra norma legal quieren poner tal artículo que quiera provocar tal cosa y nosotros planteamos esto porque va más de acuerdo a nuestra sociedad, a nuestra realidad y a nuestras circunstancias en las que actualmente nos desenvolvemos, por ejemplo. Eso es la conducencia, es tratar de que ciertas propiedades jurídicas provoquen, sí, el cumplimiento de los destinatarios. Pero ¿quiénes intervienen aquí? Obviamente los psicólogos forenses, porque son los que estudian esos casos, a veces patológicos, a veces circunstanciales, qué sé yo, de cualquier norma jurídica y pueda tal vez modificar ciertas propiedades de esta norma. ¿Han visto? El trabajo de los psicólogos forenses no solamente abarca hacer un informe y listo, sino tenemos que provocar un cambio estructural a veces en las leyes. Les había hecho analizar la otra vez lo que era el código o la ley 348, ¿no es cierto? Y ahí encontramos ciertas deficiencias. ¿Por qué? Porque no ha intervenido un psicólogo forense o no hay investigaciones que refuercen lo que se plantea en determinado momento. Bueno, en esto, desde 1955, imagínense, ya había investigación o ya había escritos que hablaban de la psicología en los tribunales. Y decían que los tribunales están preparados para escuchar y aceptar a la psicología cuando los psicólogos están preparados para actuar ante los tribunales. No todos pueden tener las habilidades y cualidades, calificaciones, qué sé yo, como para poder solventarse en un juicio oral. Por ejemplo, estamos hablando de lo que es el derecho penal. Muchas de las personas sí estudian psicología forense, pero van a su primer juicio y no se dan cuenta que a veces los abogados son muy torpes en sus preguntas y las personas cambian de parecer y lo archivan su título, ¿no? Entonces, además que para estar preparados para actuar en tribunales, obviamente tenemos que estar capacitados para actuar en tribunales. Ya, por ejemplo, en otros países, para ser psicólogo forense, primero
uno tiene que pasar por ser psicólogo clínico. No, son 2 años de psicología clínica y después son 2 años de estudiar una maestría en psicología forense. ¿Por qué? Porque los fundamentos patológicos los tiene la clínica, que eso nos lleva a poder entender y desarrollar bien un trabajo en el campo de los tribunales. Cuando no se hace clínica y se pasa directamente a lo forense, muchas veces se carece de esas herramientas técnicas y obviamente también la clínica nos da la posibilidad de haber trabajado en lo que es el psicodiagnóstico, porque al final de cuentas para ir a tribunales tenemos que ser expertos en ese tipo de psicodiagnóstico. Entonces, tenemos que tener todas las capacidades, cualidades y la solvencia, tanto en títulos, la idoneidad respectiva, experiencias y todo, como para poder enfrentarnos, en este caso, en un proceso penal. El proceso penal es el más dificultoso, por si acaso, en el sentido de que hay mucha intervención, es muy, o sea, hay mucha interrogación, hay bastante desgaste, se puede decir, en el sentido de también ir a veces a audiencias que se suspenden, y tal vez no entienden muchas de las personas lo que puede aportar la psicología en cuanto a la definición de algunos conceptos o algo relacionado a la personalidad de cada sujeto. Tenemos que buscar la forma nosotros de hacernos entender y bueno, hay ciertas variables también que intervienen en los procesos judiciales. Entonces les decía, para ir a tribunales tenemos que estar capacitados. Y les decía, la psicología forense es una experta en psicodiagnóstico, ¿no? Entonces, y el diagnóstico es la capacidad para discernir. Muchas de las personas decían, cuando tengo que evaluar algo, me tengo que centrar en ese algo. Sí, pero para centrarme en ese algo, también tengo que descartar ciertas hipótesis para centrarme en ese algo. Ya por si acaso, no es simplemente ir y decir, sí, tiene tal cosa, sino tengo que descartar ciertas otras posibilidades que vayan a influir en la toma de decisión al momento de emitir mi informe psicológico forense. Bueno, ya entrando un poquito a lo que es derecho penal, es un poco tediosa esta parte, pero la vamos a tratar de explicar un poquito más llevadero, ¿ya? No nos vamos a enfocar en todo el código penal o el código de procedimiento legal, o penal, perdón. Esto es parte de lo que es el código de procedimiento penal. Es donde participamos los psicólogos forenses. El código de procedimiento penal sí lo podemos manejar en medios magnéticos o en el librito. ¿Por qué? Porque nosotros no somos expertos en el área. Inclusive los abogados cuando van a defensa van con sus códigos, con todo su arsenal de libros como para poder desenvolverse mejor, porque nadie puede llenarse la cabeza de tantos artículos que hay. Bueno, en nuestro trabajo como psicólogos forenses dentro del derecho penal, nunca podemos perder de vista lo que son las garantías constitucionales de cualquiera de las personas que nosotros vayamos a evaluar, sean víctimas o sean, en este caso, pueden ser, no pongamos el término todavía de delincuentes, porque pueden ser imputados en primera instancia. No, imputado no quiere decir que ya haya cometido el delito. Imputado es aquella persona de quien se sospecha que ha cometido el delito. Y es de ahí que tenemos que partir de que en nuestros informes muchas veces
ponen tal persona ha cometido tal delito. Ustedes no son quienes como para emitir un juicio de valor. El único que tiene esa capacidad de poner esa sentencia va a ser el juez, ni siquiera el fiscal. Para el fiscal es el sospechoso, es el posible autor del hecho. Y para nosotros también tenemos que manejarnos con propiedad, con eso de decir posibilidad, posible autor, o sí, como dicen ahí, tenemos que solventarnos con lo que es presunción de inocencia. Y gracias por su aporte, Rubén. Y hablando de presunción de inocencia, me olvidé decirles que el trabajo final de fin de módulo va a ser ese nuestro tema, presunción de inocencia, una monografía de presunción de inocencia. Bueno, volviendo, no tenemos que perder de vista que las garantías constitucionales están enmarcadas en nuestras leyes, también en las penales, como que dan paso a la solvencia como para que se realice todo el procedimiento penal. En el artículo 13 habla de la legalidad de la prueba. Nosotros como psicólogos forenses al emitir un dictamen estamos produciendo prueba. No, los informes psicológicos de los clínicos vienen a ser simplemente unas pruebas de indicio. Ya no se constituyen pruebas objetivas. Pruebas objetivas son aquellas que se han producido por medios legales. Y en ese caso, el peritaje, si es un medio, es una prueba objetiva, claro que la introducción o el rechazo va a ser evaluado por el juez. Y nosotros tenemos que regirnos a lo que tiene que tener la legalidad. Si queremos que nuestro instrumento tenga la legalidad pertinente en un proceso, entonces tenemos que cumplir todos los pasos que nos dice el Código de Procedimiento Penal. Y en esto dice, los elementos de la prueba solo tendrán valor si han sido obtenidos por medios lícitos e incorporados al proceso conforme a las disposiciones de la Constitución Política del Estado y de este Código. No tendrán valor la prueba obtenida mediante torturas, malos tratos, coacciones, amenazas, engaños o violación de los derechos fundamentales de las personas, ni la obtenida en virtud de información originada en un procedimiento o medio ilícito. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, si yo hago un peritaje sin que sepa la otra parte, estoy vulnerando también sus derechos fundamentales, que son el derecho a la información de la otra parte. Ya se ve en muchos tribunales que, a petición del imputado, por ejemplo, van donde el psicólogo, hágamelo este informito, ¿no? Pero ese informito ya lo utilizan en un medio penal y cuando los abogados no conocen, lo introducen como prueba y esto ocasiona, si no ha conocido la otra parte, bueno, que se constituya como un medio de prueba obtenido de forma ilícita e ilegal. Y en este caso, ¿quién queda mal? Quien tiene algún tipo de responsabilidad, inclusive penal, va a ser netamente el que firma ese informe. Por eso tenemos que tener el cuidado pertinente de no hacer las cosas cuando no se tiene, digamos, conocimiento de todo el procedimiento que tiene que acarrear un proceso penal. También, si ustedes ven en la televisión, cuando la policía actúa y agarra a un delincuente cualquiera, cuando los muestran ahí en televisión, muchas veces están con lesiones en el rostro especialmente, ¿no? Que eso es que se puede ver. Entonces también, si en determinado momento han podido declarar, no sé si les han leído sus derechos fundamentales de estas personas, pero sí han recibido por lo menos malos tratos.
En algunos casos, inclusive, yo puedo decir que sí ha habido torturas en cuanto a lo que es la ley 1008, ¿no? Hay coacciones, hay amenazas, y obviamente estas cosas pueden acarrear en el futuro que se pueda distorsionar una demanda que se está haciendo por cualquier. También no tenemos que perder de vista que nosotros estamos bajo los tratados internacionales, ¿no? Los tratados internacionales, especialmente los derechos humanos, son las que ponen ciertas reglas en cuanto a la norma de resguardar tal vez justamente eso, los derechos humanos de las personas. Muchas veces cuando hay cualquier tipo de delito, obviamente cuando ha habido vulneración de sus derechos humanos, cuando han sido pegados, torturados, entonces llaman a los funcionarios de derechos humanos y esto obviamente incomoda o es criticado, pero sin embargo estos están ahí como para velar por los derechos de las personas, ¿no? Para eso ha sido creado y esa es su función. Bueno, también, como les digo, tenemos que conocer ciertas condiciones del imputado, y el imputado, como les decía, es aquella persona que se presume que ha cometido un delito, que tiene los mayores elementos de haber cometido un delito. Por eso, pero no es a ciencia cierta hasta que no se compruebe que realmente ha cometido el delito. Y el artículo 86 nos habla de la enajenación mental, donde dice, si durante el proceso de advierte que el imputado padece de alguna enfermedad mental que le impida comprender los actos del proceso, el juez o tribunal podrá ordenar de oficio o a petición de parte su reconocimiento psiquiátrico. Comprobado este extremo, ordenará por resolución la suspensión del proceso hasta que desaparezca su incapacidad. En este caso, generalmente se llama a un psiquiatra y para ciertas condiciones sí nos requieren a los psicólogos forenses para poder tal vez incrementar la validez que haya emitido como certificación o informe el psiquiatra forense, ¿no? Pero si ustedes ven, cualquier persona con enajenación mental tampoco tiene las condiciones en los penales, en los recintos penitenciarios o en los lugares de internación de este tipo de personas. No hay un elemento como para que se pueda tal vez llevar efecto este tipo de artículo. Pero está ahí y tenemos que conocerlo. También está el de cooperación judicial y administrativa internacional, donde habla de las pericias, y esto es en función a poder realizar pericias en el exterior. Nuestro país acepta pericias del exterior, pero no en psicología, acepta pericias balísticas o de escena del crimen, porque tenemos tratados y convenios también que pueden cooperar en lo que es el esclarecimiento de un proceso. Y como les decía, los medios de prueba nos interesan porque nosotros producimos medios de prueba. Entonces nos interesa ciertos aspectos. El artículo 171, que habla de la libertad probatoria, dice que el juez admitirá como medios de prueba todos los elementos lícitos de convicción que pueda conducir al conocimiento de la verdad histórica de los hechos, de la responsabilidad y de la personalidad del imputado, ¿no? Entonces, todos nuestros informes, todos nuestros dictámenes tendrán que, si han cumplido todos los elementos lícitos de poder ser asumidos como tales, pueden ser obviamente medios de prueba para un proceso penal. Bueno, a ver, alguien que me diga
cuando un dictamen no es introducido al proceso penal, cuando lo excluyen. Principalmente, Verónica, cuando no hay aquiescencia de la autoridad judicial pertinente, puede ser juez, bueno, juez en este caso, ¿no? O también el fiscal, como ente funcional de investigación. Bueno, ¿alguien más? Licenciada, Sí, Rubén. cuando este no es obtenido lícitamente, porque para esto existen formalidades. Una de ellas es que debe ser a través de un requerimiento de un fiscal. Aquí me dicen elementos de convicción, como cuáles, Fabio. Ahí, de acuerdo al artículo 172, dice exclusiones probatorias. Y dice: carecerá de toda eficacia probatoria los actos que vulneren los derechos y garantías consagradas en la Constitución Política del Estado. Y nosotros tenemos que partir de que nuestro informe tiene que cumplir con toda la norma. Entonces, por eso, reitero, es fundamental que también el derecho a la información esté presente con el consentimiento informado, ¿no? Ahí estamos cumpliendo una parte, ¿no? De las convenciones y tratados internacionales vigentes. Este código y otras leyes de la República. También, como dijeron, el tema de haber cumplido con todos los parámetros que se requieren como para que sea considerado como medio lícito, así como la prueba obtenida en virtud de la información originada en procedimiento o medio ilícito, ¿no? O sea, cuando no es lícito el procedimiento, directamente se van a excluir. Entonces nosotros tenemos cierta responsabilidad al asumir cuando vienen los abogados: hágamelo un informito nomás, así sin que sepa la otra parte, hágamelo nomás, estoy vulnerando ciertos derechos de la otra parte, ¿no es cierto? Entonces tratemos de ser lo más éticos posibles en esta parte, porque después a la larga igualito lo van a excluir. También como medios de prueba nos hablan en el artículo 178 de la autopsia o necropsia. Muchos casos, por ejemplo, yo he atendido bajo este requerimiento, porque aquí no especifica si tiene que ser una autopsia médico-legal o tiene que ser una autopsia psicológica. Entonces, algunos fiscales con conocimiento de causa, como se trabaja con psicología forense, ordenan, aquí dice, los fiscales ordenarán la autopsia o necropsia conforme a las reglas de la pericia y bajo esas formalidades podrá ser introducida a juicio para su lectura. Si el fiscal no ha ordenado la realización de la autopsia o necropsia, las partes podrán solicitar al juez que ordene de conformidad al artículo 307 y siguientes de este código. Entonces nosotros también aquí, ya les doy una primera pauta, que intervenimos en lo que son las autopsias, ¿no? O sea, si ustedes trabajan con un abogado, y el abogado a veces no sabe cómo pedirlo, bueno, el artículo 178 ya les da la posibilidad a ustedes de poder introducirlos dentro de lo que son las peritaciones en cuanto a autopsia psicológica. En cuanto a las exclusiones probatorias, en las exclusiones, ¿quién va a determinar si entra o no entra como prueba? Netamente va a ser el juez. Ya hay un concepto que se maneja de la sana crítica, es el que va a discernir si tiene competencia, si tiene validez esa prueba para incorporarse dentro del proceso. El fiscal presenta también pruebas, se constituye de alguna forma en parte de hacer que se cumpla una pena, digamos, para el imputado, que se produzca esa sentencia en contra del imputado. También me olvidé decirles que el derecho penal va en función, sí, en parte, digamos, de tratar de poner sentencias, penas o formas de imposición de castigos, se puede decir,
a aquellos seres que han cometido un delito. Pero su función principal del derecho penal, más bien, es ir a proteger a la sociedad. No solamente es ir a castigar. Y a veces se pierde algunos objetivos que se tienen, como que el resguardo a la sociedad de esos que cometen los delitos. Como psicólogos forenses, como medios de prueba en los testimonios especiales. ¿Y qué nos dice el artículo 203? Nos dice: las personas que no puedan concurrir al tribunal por estar físicamente impedidas serán interrogadas en su domicilio o en el lugar de su hospitalización. Quiero preguntarle, ¿se cumple o no se cumple esta parte de la norma? Licenciada, Sí, Gustavo. quería hacerle una consulta en relación a esa pregunta que acaba de hacer. En el caso de una víctima, de una jovencita o un niño, ¿se podría realizar ese tipo de evaluación? Perdón, sí, de esa evaluación forense, psicológica forense, ¿se podría realizar el caso a solicitud de los padres como un medio de protección también? Generalmente cuando son aquí, lo que más abajo dice la norma, dice: cuando debe recibirse testimonios de personas agredidas sexualmente o de menores de 16 años, sin perjuicio de la fase en que se encuentra el proceso, el juez o tribunal dispondrá su recepción en privado con el auxilio de familiares o peritos especializados en el tratamiento de esas personas para garantizar el respeto a las condiciones inherentes al declarante. Obviamente que sí, en cuanto a menores se está tomando el cuidado. Yo veo que, bueno, en todo lugar que voy tratan de introducir la cámara Gesell. Obviamente a veces hay falencias en la utilización de protocolos, pero de todos modos se está tratando de velar porque estos menores puedan acceder, se puede decir, por lo menos en los testimonios especiales está a veces como anticipos de prueba también. Los testimonios especiales se puede acceder a que un psicólogo forense o por lo menos un psicólogo pueda tomarles una entrevista, ¿no? Y considero que sí, o sea, se está cumpliendo o no. Están viendo que no se cumple. Buenas noches. Como ya saben, la mayoría de mis compañeros, creo, trabajan en defensoría, ¿no? Ajá. De la niñez aquí del Alto. Entonces se ve bastante vulneración de derechos. Yo he visto cuando ya dentro de la etapa de ya cuando el caso está en fiscalía, hay algunos fiscales que todavía están pidiendo que la víctima de casos de violencia sexual esté involucrada en lo que es la ITO, la Institución Popular. Entonces yo he visto en dos casos particulares cómo han hecho que la niña vaya otra vez al lugar de los hechos y repita, digamos, todo lo que ha pasado ahí. Entonces eso, el abogado de defensoría también le ha indicado que es vulneración de derechos, que no se podía hacer. Entonces, pero lastimosamente Fiscalía había sacado, ¿no?, un requerimiento en el cual tenía que estar presente, ¿no? Entonces, y en juzgados también se ve eso, como se pide igual que, pese a que hay cámara GS, hay informe, hay peritaje, los mismos juzgados están pidiendo que la menor vaya ahí a juzgado, el agresor está ahí. Entonces prácticamente todo lo que se menciona que no se debería aceptar víctima agresor, entonces no se está cumpliendo, ¿no? Ese sería de acuerdo a mi experiencia. Gracias. Wow, qué grave. Ya, obviamente sí hay muchas falencias en cuanto a conocimiento de los abogados aquí en La Paz, lastimosamente. Y bueno, desconocen los abogados, desconocen los fiscales, desconocen los jueces y desconocemos los psicólogos. Imagínense, pobres víctimas, ¿no? Por eso es importante que ustedes manejen bien el Código de Procedimiento Penal y ustedes mismos, si les toca un caso, poder rechazar bajo qué artículo están rechazando ustedes, que se vuelva a tomar. O sea, por eso está la victimización, ¿no es cierto? Ya está, ustedes también deben estar saturados de esos conceptos.
pero es importante, o sea, cuando uno no conoce, no puede argumentarlos. Por eso ahora ustedes los conocen, ustedes van a trabajar con abogados y se les dice, o sea, es un testimonio especial y tiene que cumplirse esta norma. Inclusive cuando ustedes son peritos, independientes, generalmente se trabaja con el abogado, previamente se estudia el caso y se le dice es un menor y obviamente tiene que tener cuidados especiales, ¿no? Se tiene que velar por el bienestar sobre todo de ellos. Y por lo general este auxilio de familiares no debiera haber, no debieran ser sí o sí los peritos especializados. En este caso, sí tendría que haber un perito forense, si es posible especialista en niños, ¿no? Porque no es lo mismo el trabajo con adultos, con adolescentes o con niños. También tenemos que ir particularizando ciertas cosas. Y la toma de entrevistas a un menor tiene sus connotaciones que tienen que conocer, ¿no? Pero realmente aquí en La Paz sí yo encuentro mucha deficiencia, demasiada retardación de justicia. Como les digo, yo viajo bastante y no se ve eso en Cochabamba, no se ve en Tarija, no se ve eso tanto en Potosí, ni siquiera en las ciudades intermedias, ¿no? O sea, es más rápido y se trata de tener ciertos cuidados. Por ejemplo, en las ciudades intermedias no hay cámara Gesell, pero ellos tienen el cuidado de hacerlo en un ambiente cerrado que cumple ciertas condiciones, ventilación, tener pocos elementos en el ambiente que se toma, poner la grabadora, tratar de que el perito departamental correspondiente al IDIF vaya a tomar la entrevista. Entonces, y además que ellos son los que exigen que el psicólogo necesariamente tenga que ser forense. Y lamentablemente aquí yo he visto lo contrario, ¿no? Y es por eso que tal vez todavía se está cometiendo eso, pero en los lugares que intervengan ustedes, su deber, porque también es parte de su responsabilidad, es solicitar que si es menor de 16 años y si es víctima de agresiones sexuales, entonces tenga que velarse y cumplirse este artículo. Bueno, tenemos que ver también que en el artículo 204 ya empieza a hablar de qué son las pericias. Desde ahí, desde el artículo 204 hasta el 215, si no me equivoco, tenemos que manejarlo bien nosotros como peritos. Y comienza con el 204 que habla de las pericias. Se ordenará una pericia cuando para descubrir o valorar un elemento de prueba sean necesarios conocimientos especializados en alguna ciencia, arte o técnica. Estos conocimientos especializados hoy en día en todo lo que es el sistema judicial están tratando de que sea los peritos con especialidad. ¿Con especialidad qué quiere decir? Porque ya está normado, ya hay peritos en nuestro medio, ya hay peritos con especialidad, con maestrías, con doctorados. Entonces, mínimamente que el que se constituya un perito en psicología forense sea con especialidad. Especialidad solamente es un título que otorga una universidad. Puede ser una estatal, puede ser una privada o puede ser una universidad exterior. Si es exterior, su título tendrá que ser homologado o tendrá que tener tal vez el sello de la Haya, donde puede actuar en diferentes países para poder desempeñarse este especialista. Pero lamentablemente, inclusive les comento, como colegio de psicólogos hemos recibido algunas quejas, se puede decir, porque no han sido denuncias, han sido quejas en el sentido de que lanzan algunos cursos de especialización
en criminalística, en psicología forense, en varias cosas, ¿no? Y obviamente estos sujetos se presentan como especialistas, o sea, con conocimientos especializados, pero en realidad les admiten hasta cierto momento. Cuando esa prueba llega a juicio oral, muchas veces porque el psicólogo no ha cumplido con presentar la idoneidad correspondiente, esa prueba se desecha. Y al desecharla, ¿qué estamos haciendo? Estamos poniendo a veces en indefensión a una víctima o a alguien que tal vez no merece estar en un proceso, ¿no? Entonces tenemos que tener el cuidado necesario y exigir. A ustedes les está costando el tiempo, el dinero, y perder muchas cosas, tal vez familiares, perder asuntos sociales. ¿Por qué? Por estar tal vez formándose. Entonces no creo que ustedes también partan del hecho de ya cualquier curso de especialización que se lance en el mercado se lo asuma como una pericia. ¿O estoy mal? Gustavo dice está en lo correcto. ¿Otras opiniones? Bueno, buenas noches, licenciado, nuevamente. Lourdes. Considero que también, bueno, hoy en día está el boom, ¿no? En lo que es la psicología forense aquí en Bolivia. Y muchas instituciones están sacando cursos, más que todo cursos, otros dicen especialización, diplomado, etcétera, 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 y en puntos específicos, incluso en cómo hacer informes. Justamente estaba leyendo y decía autopsia psicológica, etcétera, etcétera. Pero yo considero que también nosotros, si es que lo vamos a tomar, siempre vamos a ver que la institución que le está proporcionando sea idónea, no tenga resolución ministerial y todo eso, que nos sirve en el momento de mostrar nuestra idoneidad, en el momento del ejercicio, ¿no? Porque si hablamos de un curso a una especialización, son cosas muy distintas, ¿cierto? Hasta esta misma maestría que estamos tomando ahora, es otra cosa, entonces otro nivel. Y bueno, decía otro docente que incluso nuestra maestría actual estaría fuera de currícula, porque tendría que ser no psicología jurídica forense, más aún tendríamos que llevar una maestría en ciencias forenses, porque queramos o no, como peritos, vamos a tener que hacer un análisis del expediente, saber tener conocimientos básicos de medicina, de balística, de lo que usted está presentando, lo que es la terminología legal, todo lo que es un sustento legal, conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, de todas las ciencias intervinientes en este proceso, para poder hacer un análisis desde el caso que la víctima, en este caso, no quiera ser evaluada y está en su derecho. Entonces nosotros hacer un cuadre, lo que ustedes nos enseñaba, un cuadre de todos los hechos que habían pasado, encontrar puntos flacos y ver, ¿no? Hacer el análisis. Entonces, en todo eso considero que estamos en ese proceso y sí un curso de siempre y cuando de una institución reconocida a nivel ministerial, nos sirve porque son puntos específicos que nos van a enriquecer en conocimiento. Sí, en cuanto a conocer de otras ciencias, sí es importante, ¿no? Pero el tema de conocer patología, conocer ciertas cosas netamente de lo que es psicología forense, también le da cierto valor, ¿no? Y de ya, el que es forense es un investigador, sea la rama que sea, y si tenemos que manejarlo, por si acaso yo tengo mi maestría en ciencias e investigación forense, y sí tengo varios diplomados en psicología forense, pero sí mi maestría es ciencias e investigación forense, son dos. Y sí considero que es importante el trabajo en equipo, ¿no? O sea, poder trabajar con el médico forense, pese a ser independientes, nos tenemos que involucrar a veces a trabajar, a tomar datos de otras personas, de todos los que intervienen, y eso nos ayuda obviamente a tener más claras nuestras hipótesis. Pero sin embargo también ustedes tienen que capacitarse en
ciertas cosas netamente de la psicología, porque ese es su fuerte, esa es su primera base, ¿no? Pero obviamente que en una maestría simplemente se les da ciertos, ciertos, ciertos indicios, se puede decir, de lo que es la carrera laboral en esto. Mucho depende de uno. El trabajo de forense en cualquier rama es el estar en constante capacitación, conocimientos nuevos, y es, o sea, ¿por qué? Porque aquí, como decían, si una persona no es capacitada, no está con toda la solvencia y la capacidad, decían que hasta es peligroso. Se puede decir que es hasta peligroso, puesto que implica a una vida que por errores mínimos pueden ser afectadas. ¿No es cierto? Sí, toda la razón. Si no tenemos esa idoneidad, obviamente podemos afectar la vida de las personas que nos contratan o de las personas que por nuestra institución estamos atendiendo. Y dice la experiencia también es valorada, pero generalmente se necesita conocimientos especializados para poder emitir una pericia en nuestra ciencia. Si es un tema netamente técnico, sí vale la pena que sea vale más, digamos, el tema de la experiencia. Tiene su peso, pero también tenemos que demostrar cierta solvencia con nuestros títulos. Y como decía, como es peligroso, eso también nos implica que tenemos ciertas responsabilidades penales. Y la pregunta del foro es esa: ¿qué responsabilidad penal tiene el psicólogo forense en este caso? Luego, pericias. También el artículo 205 nos habla de quién es el perito. Y dice, será designado peritos quienes, según reglamentación estatal, acrediten idoneidad en la materia. En la idoneidad ya está, aparte de los títulos, obviamente la experiencia y toda la solvencia que se pueda demostrar. Si la ciencia, técnica o arte no está reglamentada o si no es posible contar con un perito en el lugar del proceso, se designará a una persona de idoneidad manifiesta. En nuestro caso, si hay un colegio, hay asociaciones científicas, hay sociedades científicas que pueden dar fe de que ya está reglamentado y ya hay psicólogos forenses. Por tanto, también tenemos que acreditarnos ante estas instituciones. También el 207 Perdón, Verónica. habla... Perdón, Verónica, que te corte. Tuve un accidente en el audio y no pude participar en relación a la pregunta que hacías anteriormente. Primero que yo estoy... Sí, mil disculpas, pero creo que es importante esta participación. Mira, yo primero que estoy plenamente de acuerdo contigo. Considero que tiene que existir la idoneidad en cuanto a lo que es la especialidad o rama, en este caso la psicología forense. Porque con la experiencia laboral que tengo, se ven casos en los que realmente tanto víctimas como supuestos agresores salen perjudicados como consecuencia de un trabajo primero mal hecho, nada científico, con unas pruebas que ni siquiera se acercan, si vale el término, a puntos de pericia o a los elementos de convicción. Es importante que haya idoneidad y deberíamos preocuparnos por eso, porque en nuestro departamento existimos profesionales que realmente hacemos muy mal trabajo y perjudicamos y dañamos la integridad de las personas, ¿no? Simplemente era eso, y mil disculpas por cortarte, Verónica. No, está bien, o sea, es importante. Sí, a diario se ven, y la verdad que aquí se ve mucho más el tema de que los informes, los dictámenes que realizan las personas que se creen expertas a veces, que se creen porque no demuestran, por eso les digo, ¿no? Se creen o presentan sus cartones de cursitos realizados por algún instituto y no por una universidad.
obviamente cometen estos errores y tenemos lamentablemente gente que está detenida injustamente o que está libre también injustamente, ¿no? Entonces estamos vulnerando ciertas cosas. Y como dice Marcelo, realmente debiéramos preocuparnos en vez de estarnos peleando, en vez de estarnos tal vez enfocando en otras cosas, deberíamos preocuparnos en que por lo menos en el sistema de justicia haya ciertos parámetros para el trabajo. No es cosa de decir, bueno, en el camino se aprende y se mande a cualquier persona para hacer pericias. No, sino más bien hacer las cosas correctas. O sea, la sociedad ha demandado que existan psicólogos dentro de un proceso penal. La sociedad cada vez demanda más. Antes se podía presentar un diplomado para presentar como conocimientos especializados. Ahora que los mismos jueces, fiscales o la misma sociedad como los abogados te exigen que tengas por lo menos especialización, porque los psicólogos del IDIF ya tienen esa especialización. Entonces no podemos ir contrarrestando y mandando un psicólogo general, ¿no? O sea, tenemos que tener esa solvencia de la especialidad, por lo menos en cuanto implica hacer las pericias. Y les comento como dato que también el Código de Procedimiento Penal, a partir del Código de Procedimiento Penal, de este actual que estamos en vigencia, se incorpora al psicólogo. Antes no se lo tenía en cuenta. Y eso es en 1999 que se ha promulgado. Hasta la fecha no ha habido tal vez el trabajo que debiera hacerse en cuanto a la psicología forense. Como muchos han dicho, tanto en lo presencial como en ustedes, recién se está abriendo los ojos a lo que es la psicología forense. Y recién están abriendo los ojos y recién están viendo que es necesario. Cosa que les he mostrado que desde 1955 ya se hablaba de la psicología dentro de los tribunales y mucho antes también. Entonces, tenemos que preocuparnos cada vez por ser mejores. ¿Por qué? Porque debemos sí a la sociedad, no es cosa de recibir tal vez un sueldo o una paga por unos honorarios que hayamos hecho como peritos y no estemos cumpliendo ese sentido de ser auxiliares de la justicia para una mejor toma de decisiones. Renato decía experiencia para poder discernir, por ejemplo, simulación, por ejemplo, ¿no? En algunos casos, si no sé el tema de simulación, me pueden engañar y obviamente puedo hacer muy mal mi trabajo y poder tal vez decir que un imputado pueda ser el responsable de un delito sin siquiera haberlo evaluado como en muchos casos lo hace. Ya, esto creo que hemos visto ya, ¿no? Les hablaba de los consultores técnicos. Buenas noches, licenciada. Una consultita. Le habla Ricardo Vidal. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo va? Un gusto nuevamente estar en sus clases. Gracias. Una breve pregunta, sencilla y concreta, ¿no? Nosotros una vez terminemos la maestría, defendamos, bueno, toda la maestría, la culminemos completamente, ¿ya estaríamos habilitados para hacer peritaje? Claro, o sea, si ya tienen, por lo menos ya la maestría, tienen el título, ya se pueden presentar, ¿no? Se pueden presentar con toda la solvencia del caso y obviamente también está la responsabilidad de que se sientan capaces de hacerlo, ¿no? Cuando una persona no se siente capaz por algún motivo, es posible, por ejemplo, ¿no? O sea, que les toque evaluar a una persona homosexual, por ejemplo, y tengan cierta fobia, ¿no? A los homosexuales, entonces digan no. ¿Por qué? Porque involucra ciertas reacciones mías en esta evaluación. Entonces es preferible rechazar. Y ya lo vamos a ver que también la ley nos manda, o sea, nos permite hacer ciertos rechazos. O cuando
esa persona es amiga, nos ha llegado una terna y nos han escogido de la terna y casualmente es la vecina, es preferible decir no, ¿no? Entonces hay condicionantes que tampoco nos van a llevar a que hagamos la pericia, pero sí en la medida de lo posible, ustedes teniendo ya la maestría, obviamente ya van a tener cierta solvencia de conocimientos. Ustedes sí han llevado 18 módulos con el mío, ¿no? Entonces solamente les falta el tema de la tesis. Prácticamente ya han vencido todo y es cosa de ustedes, y en el preparar sus tesis también se van a dar cuenta que se van a prácticamente especializar en cierta área que ustedes estén enfocando su tema. Entonces van a tener más competencias, más destrezas en algunas áreas y las falencias las tienen que ir cubriendo netamente con cursos, con cosas que a ustedes también les vaya a nutrir intelectualmente. Muchas gracias, doctora, por la aclaración. Bueno, en cuanto a las pericias, también el artículo 207 nos habla de que podemos actuar como consultores técnicos. Y dice que el juez o tribunal, según las reglas aplicables a los peritos, podrá autorizar la intervención en el proceso de los consultores técnicos propuestos por las partes. Aquí el juez o tribunal no propone peritos, no hay consultores, no propone consultores técnicos. No hay una lista de consultores técnicos o que yo pueda solicitar consultores al colegio de psicólogos o a la sociedad de psicología forense o a la sociedad boliviana de ciencias forenses. No, el consultor técnico se lo contrata y es propuesto por la parte. Entonces, yo quiero un consultor técnico que me asista en todo mi proceso, lo contrato. Ya también pueden participar no solamente como peritos, sino como consultores técnicos. Y el consultor técnico podrá presenciar la pericia, puede estar presente en la pericia y hacer observaciones durante su transcurso. Por ejemplo, en una cámara GESEL, el consultor técnico puede estar detrás, ¿no? Junto con los abogados y todos, sin emitir dictamen, pero puede hacer observaciones. Puede decir, este procedimiento está fallando en tal cosa y se toma en acta, pero no puede emitir dictámenes. Y en las audiencias sí puede asesorar a las partes que lo contratan y puede preguntar, interrogar a los peritos que hayan hecho dictámenes. En este caso, por ejemplo, hay un perito del IRIF y yo me contrato a mi consultor técnico, entonces le va a hacer las preguntas pertinentes en cuanto al tecnicismo que nosotros manejamos. Por ejemplo, hacen una evaluación los del IRIF y dicen que, por ejemplo, que tiene trastorno de estrés postraumático. Ya está en sus conclusiones, pero en su procedimiento no han tomado nada como para determinar que realmente sea un trastorno de estrés postraumático. Entonces el consultor técnico puede hacer la pregunta de cuáles son los elementos o test utilizados para llegar a esa conclusión, cosa que no lo podría hacer un abogado porque no conoce directamente. Él podría referirse a las conclusiones y asumirlas como unos resultados fiables. Bueno, sí, yo por lo menos sí he entendido, y de ahí la importancia también de que podamos encontrar o tender líneas de, no sé si llamarle interrelación o interacción entre los profesionales, psicólogos y psicólogas formados en lo que es peritaje o psicología forense, porque también eso, como tú sabes, Verónica, ocasiona muchas contradicciones, desestructuran informes. Bueno, hay algunos que realmente, como decía hace rato, que dejan mucho que desear, digamos, y no están apegados a la objetividad que nos exige el hacer un trabajo forense, ¿cierto? Pero también como que algunos abogados contratan consultores precisamente para desestimar informes, ¿no? Y ahí también es otro elemento ético que pienso que deberíamos tener cuidado, ¿no? Obviamente, bueno, Ya salió una. Sí, Gustavo. Lo que es el consultor técnico, no, está mal. La verdad, Gustavo, no te estoy entendiendo muy bien. ¿Puedes repetir?
Licenciada, ¿me escucha? Ahora sí. Licenciada, tengo dudas en relación a lo que es el consultor técnico. Creo que no está muy bien especificado sobre lo que es su labor o su trabajo en lo que es la ley del trabajo. O sea, es decir, por ejemplo, en el caso de nosotros, en lo que es defensa pública, se contrata a consultores técnicos. Pero ahí se establece que el consultor técnico tiene que tener una especialidad en lo que es la parte forense, la parte jurídica, la parte criminológica o tener idoneidad. Entonces, yo creo que eso no está muy regularizado en la ley del trabajo, o por lo menos en lo que es la consultoría, externa o interna. Ya, en eso de las consultorías, obviamente que un consultor técnico no va a poder ser menos que una persona que se le vaya a interrogar. El perito, si tiene la especialidad, no vas a mandar a un recién egresado de la universidad, ¿no? Entonces tiene que tener, como tú dices, por lo menos la ley manda en otros artículos que el proceso sea equitativo. ¿Qué quiere decir? Que las partes tengan las mismas posibilidades y los mismos recursos como para enfrentar la demanda. Y en eso, obviamente, si tú propones un perito y el perito tiene la especialidad, mínimamente los tribunales te van a exigir que el consultor técnico tenga como mínimo la especialidad. Los mismos, si no está regulado, es el tribunal el que te va a exigir. Muchos casos te puedo asegurar que yo haya visto en tu PISA, por ejemplo, que presentas tus papeles y comparan con los del IDIF. Si es menos, te rechazan de hecho. Y dependiendo de quién está en el IDIF, ¿no? Entonces tienes que tener cierta solvencia también para ser consultor técnico. Pero el consultor técnico también puede ser, por ejemplo, un mecánico, ¿no? En algunos casos, aquí no nos está especificando que sea consultor técnico de psicología forense. Un consultor técnico, si hay un problema en cuanto a un vehículo que le vendieron mal a alguien, por ejemplo, entonces un perito va a ser el que haga la valoración del auto y va a ser un consultor técnico el que le va a preguntar ciertos aspectos, no sé, pues de las llantas, no sé, de qué cosa puede ser, ¿no? Entonces... técnico sería un especialista. Sí, o sea que vaya a comprender los tecnicismos que hay en el lenguaje, en los mecanismos de evaluación y en todo el procedimiento que se tiene que hacer en una pericia de algo que se quiere esclarecer en un determinado hecho, en este caso delictivo, porque estamos hablando de penal. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Rubén. Entonces, entiendo que el consultor técnico actuaría en la etapa del juicio oral al momento de producir la prueba. Puede entrar desde el momento que se lo nombre, puede entrar, por eso dice, puede participar en la pericia. Si hay, lo más común para nosotros es la cámara Gesell, por ejemplo, entonces puede participar y presenciar cómo se toma esa entrevista en cámara Gesell. Pero no puede hacer dictámenes como hacemos los peritos. Y sí, su función principal es estar en los juicios orales y actuar, se puede decir, similarmente a lo que hace el abogado, ¿no? El abogado va y pregunta a las partes, a los testigos, lo que ha sucedido, cómo ha sucedido. Es lo mismo, o sea, los consultores técnicos ingresamos al juicio oral y bueno, como decía Marcelo, un poquito para hacer caer los informes, ¿no? Entonces, si veo que algo está mal, obviamente no puedo admitir que se ponga en como medio de prueba en un proceso algo que está mal realizado. A veces no es la cuestión ética de cómo, o sea, si
si este elemento de pericia no ha cumplido con los requisitos, obviamente carece de fundamentos técnicos y a veces científicos, no hay ni coherencia, están jalados de los pelos, como decía Marcelo, ¿no? Entonces están totalmente desvirtuados y eso que entre a resolución para una sentencia tampoco es ético. Entonces hay dos posiciones éticas, una puede ser la moral y otra puede ser la ciencia. Entonces nosotros también estamos tal vez en ese afán de tratar de hacer lo mejor posible, de hacer lo más objetivo posible, lo más científicamente posible, para que al momento de que vayamos a un juicio oral con un consultor técnico, tengamos la solvencia de responder científicamente y también el consultor técnico pueda validar o a veces desechar si hemos hecho mal el trabajo. Licenciada, una consulta ¿Sí? o pregunta. Sí, dime. Ricardo le habla. El consultor técnico vendría a ser como un veedor, digamos así, de nuestra pericia, del protocolo que nosotros hemos seguido para realizar nuestro trabajo forense, o sea, el consultor técnico tendría que ver los protocolos que hemos seguido para hacer todo el procedimiento, ¿no? En función al trabajo del peritaje que hacemos en este caso nosotros como forenses. Ese sería el trabajo del consultor. Sí, si lo quieres poner, digamos, en otros términos, podría ser como una especie de auditor, ¿no ve? El auditor en cuestión de dinero, digamos, cuando se maneja caja, el auditor viene el rato que estamos ahí trabajando y nos puede hacer un arqueo. Cuando estamos en una cámara GESEL está ahí, está observándonos y está fijándose hasta en el mínimo detalle para ver si se cumple o no se cumple la norma. También está en cuanto al juicio oral y nos va a exigir, si somos peritos, nos va a exigir el consultor técnico que le demostremos todos nuestros, todos nuestros test, pruebas, instrumentos que hayamos utilizado y le expliquemos por qué de nuestras conclusiones. También nos puede pedir por eso las pruebas que nosotros utilicemos tenemos que conocerlas a detalle, tanto cuanto de fiabilidad, de confiabilidad, de validez tenga esta prueba para poder defendernos ante los consultores técnicos. Cuando hay un consultor técnico de nuestra parte, obviamente está para reforzarnos y hacernos las preguntas que crean convenientes para que el tribunal o el juez tome cierta noción de nuestro trabajo y que vaya a favorecer. Pero cuando es un consultor técnico, obviamente está viniendo a atacarnos y tenemos que saber defendernos. Gustavo, dicen que ¿en qué etapa del juicio ingresa un consultor técnico? Bueno, generalmente se lo pone en el momento en que ya van a sustanciar el proceso, ¿no? Cuando ya cuando se está concluyendo ya la etapa preparatoria, donde ya las pruebas han sido incorporadas, entonces ponen el registro de las pruebas materiales, pruebas testificales, pruebas periciales, y entre las pruebas periciales también está el nombre del consultor técnico que se va a incluir y en ese proceso, el nombre y las características de este profesional. Rubén dice, ¿cuánto cuesta contratar un consultor técnico en psicología, licenciada? Bueno, la verdad que el Colegio de Psicólogos no ha establecido un arancel para este caso. Y algunos consultores técnicos cobran por audiencia, porque a veces solamente intervienen cuando cuando se presenta el momento del juicio oral que vaya el perito, solamente para eso, no puede intervenir en otra etapa, o otros que ya intervienen durante el proceso de investigación
como veedores, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces ya cobran un monto, o sea, no está estipulado, entonces varía, no hay un estándar. Y muchas veces también el psicólogo tiene que ver que no es solamente cobrar a la persona, a veces también tenemos cierta función social y nosotros, por ejemplo, viene una víctima y si consideramos que es una víctima, a veces, en mi caso, por ejemplo, yo he atendido a una ONG y atendía a todas las víctimas gratis, tanto en pericias como en consultoría técnica, ¿no? ¿Por qué? Porque había ciertas condiciones sociales de estas personas. Una consulta, licenciada. ¿Cuánto, o sea, el consultor técnico pueden ser dos, o sea, de la parte demandada como el demandante? Claro, pueden ser dos. Ya, ok, esa A era mi duda. veces el Ministerio Público también pone los peritos del IDIF y su consultor técnico del IDIF. Bueno, entre las pericias, como les decía, hay impedimentos y no serán designados peritos los que hayan sido testigos del hecho, objeto del proceso y quienes deban o puedan abstenerse de declarar como testigos. En esto, cuando uno es clínico y ha recibido en su consultorio a un paciente y le ha atendido durante 3 meses, por ejemplo, y está en un proceso de demanda por violencia, y yo quiero ser su perito, ya tengo un impedimento. ¿Por qué? Porque ya he conocido, ya me he constituido en testigo del hecho. Entonces ya no puedo actuar como perito, tendría que actuar como testigo porque yo le he ayudado en su momento de crisis, yo le he ayudado en tener mejores condiciones de vida a esta persona. Entonces ya soy un testigo. También hay, bueno, en caso de que les llamen como peritos y son, por ejemplo, familiares, hacer un peritaje a una madre o hacer un peritaje a un familiar muy allegado también, ya se constituye también en un impedimento para realizar una pericia. Entre las designaciones de alcances las partes podrán proponer peritos quienes serán designados por el fiscal durante la etapa preparatoria, siempre que no se trate de un anticipado jurisdiccional de prueba o por el juez o tribunal en cualquier etapa del proceso. El número de peritos será determinado según la complejidad de las cuestiones para valorarse. Por ejemplo, en algunos casos, una parte tiene su perito, la otra parte tiene su contraperito, ¿no es cierto? Y en determinado momento no hay un enlace entre los dos peritos, entonces se puede contratar uno tercero dirimidor. Si ese no cumple con las condiciones, se puede solicitar también la incorporación de otros peritos. No hay nada que nos limite cuántos peritos pueden entrar en un proceso. El fiscal, juez o tribunal fijarán con precisión los temas de la pericia y el plazo para presentar los dictámenes. Las partes podrán proponer y objetar los temas de pericia. Por ejemplo, en algunos lados me ha tocado ir y decir, hacen el acta de juramento y dicen ya, puede valorar nomás a la persona. Y le dices, pero necesito conocer los puntos de pericia. No, haga nomás una valoración general. No podemos hacer general, tenemos que responder a las preguntas. Y la ley nos dice, si hacemos lo que nos dice el fiscal o el abogado, así nomás, entonces estamos incumpliendo también la norma y desde el momento que nosotros juramos, ya nos constituimos hasta como funcionarios públicos temporales en determinado momento. Y somos pasibles también a sanciones en cuanto al proceso. Si somos designados peritos de una parte, la otra parte también me puede utilizar para resolver las cuestiones que quiera. Entonces, no solo voy a responder como perito a lo que me diga la parte que me contrata, sino también a la parte que es contraria, como también a las defensorías, a los SLIMs, al Ministerio de Justicia, puede ser a la defensa pública, diré, puedo responder también a los tribunales o al juez o al fiscal.
¿no? O sea, cada quien puede preguntar, desechar, objetar los puntos de pericia como vea conveniente. Si tienen Verónica, una pregunta. Sí, perdón, Verónica, que esté tan hablador hoy día, pero no, interesante el mejor, tema. pues. Verónica, ¿y existe la posibilidad, digamos, de un poquito poder interactuar con, en este caso, con juzgado para que puedan reestructurar puntos de pericia o no? Porque algunas veces llegan requerimientos, pero con puntos de pericia muy mal orientados, digamos, ¿no? O que no están, digamos, dentro la problemática que se pudiera estar atravesando. ¿Existe esa posibilidad o no? Existe esa posibilidad, no está marcada en la ley, pero va más que todo por el hecho de la accesibilidad de los jueces, ¿ya? Y también de los fiscales, porque también a veces ellos, pese a tener al IDIF al lado, cometen ciertos errores al preguntar. Entonces, muchas veces es la accesibilidad a ellos. Si tenemos el tiempo prudente, por ejemplo, generalmente se plantean los puntos de pericia anticipados y no los pasan antes de hacer el juramento. Entonces nosotros podemos decir a la parte que las reformule, la parte que nos está contratando o la parte que está involucrada, ¿no? Entonces podemos decirle a ellos que reformulen. Si los puntos de pericia han sido reformulados y pese a eso el fiscal o el juez los reformula y los cambia, entonces tenemos la posibilidad, digamos, al momento de hacer el juramento, nos entregan los puntos de pericia y solicitar mediante una nota se consideren pertinentes el cambio. Si no hay accesibilidad, es preferible, ni modo, o sea, rechazarlos dentro del dictamen. Entonces, nos pregunta, ¿y qué color de cabello tenía, digamos? Nosotros como psicólogo forense podemos decir que, según mi percepción, es tal cosa, pero en la pregunta no corresponde a nuestra especialidad, por ejemplo, ¿no ve? Y ahí la cortamos. No podemos responder más allá de lo que nos pide. Hay jueces que dicen, ¿cómo tiene que ser? Y son muy accesibles, pero hay otros que imposible ni siquiera de asomarse, ¿no es cierto? Y mucho más si somos de la otra parte, se puede decir, no somos del IDIF, ¿no? Somos los independientes, ahí sí no nos aceptan nada. Gracias por tu respuesta. Una otra, yo también estoy preguntando hoy día. Sí, no, está bien. ¿Qué pasa si nos llega un requerimiento solicitando peritajes y bueno, nosotros no somos peritos? Entonces ejemplo, tenemos la posibilidad de rechazar. Ahorita vamos a ver eso. ¿Perdón? Ahorita vamos a ver el tema del rechazo. Ok, gracias. Está contemplada en la ley y la vamos a ver. Gustavo dice el artículo 208 está establecido en el Código Penal vigente. No, Gustavo, estamos viendo el Código de Procedimiento Penal. El Código Penal está determinado para el delito y su pena. En cambio, el procedimiento es donde nosotros entramos, cómo entramos, en qué capacidades entramos, todo eso nos delimita el Código de Procedimiento Penal. Ya, ahí también hay algunas dificultades en comprender, ¿no? Ya, aquí está, la excusa o recusación. Los peritos podrán excusarse o ser recusados por los mismos motivos establecidos para los jueces, excepto por su participación en cualquiera etapa del proceso. El juez o tribunal resolverá lo que corresponde previa averiguación sumaria sobre el motivo invocado sin recurso ulterior. Entonces, cuando el perito puede excusarse porque es mi pariente, mi vecino, qué sé yo. Cuando no me excuso, cuando tengo conocimientos, cuando uno va a hacer el juramento, muchas veces dice, señor perito, ¿usted tiene relación directa con los implicados? No. ¿Usted tiene deudas con ellos? ¿Tiene enemistades, amistades? Todo eso nos preguntan. Entonces, no, ya. Pero salió que nosotros lo aceptamos de amigo en el Facebook porque es nuestro cliente. Y eso, la otra parte, generalmente los abogados nos están pendientes de qué cosa hacemos y no hacemos, entonces sacan del Facebook que es mi amigo, ¿no ve? Y eso presentan como recusación. Y bueno, es motivo también de recusación, ¿no?
y el Facebook, como está toda nuestra vida y aceptamos a cualquiera, lamentablemente nos pueden recusar por esa, eh, por, eh, por tener algún lazo de amistad, en este caso, por más que sea Facebook, lo ha aceptado como amigo, ya implica cierta relación. Por eso tengan cuidado a las personas que aceptan en el Facebook también. Cuando nos nombran como peritos, nos van a citar para un día y una hora de juramento. Ya los peritos serán citados en la misma forma que los testigos. Tendrán el deber de comparecer. Una vez que ya hemos aceptado el cargo, para lo que nos han sido designados previo el juramento o promesa, si tuviera impedimento o no fueran idóneos, deberán poner en conocimiento al fiscal. Ha habido un caso acá en La Paz que han mandado a un a una colega, digamos, a hacer un peritaje, pero le han dicho que aprenda en el camino, pero yendo al proceso ella se ha dado cuenta que ella no podía hacerlo. Más bien, antes del juramento, ella ha presentado un documento donde se ha abstenido porque no consideraba pertinente su participación en el caso, por no considerarse aún idónea, porque recién está haciendo una maestría y obviamente no tenía el aval y que más bien podía perjudicar el caso. En ese caso no ha aceptado el caso y ha puesto en conocimiento esto. Eso es una situación ética que está contemplada en esta norma. En cambio, si acepto, ya estoy con implicancia también penal, porque estoy aceptando algo pese a no tener la idoneidad y la capacidad. Licenciada, sí. Era solamente cuando el fiscal emite un requerimiento, en este caso a la Defensoría, solicitando peritaje, ¿no? No nos llama a juramento ni nada por el estilo, ¿no? Sino simplemente llega el requerimiento solicitando se realice esos puntos de pericia, qué sé yo, credibilidad en testimonio, ¿no? Daño psíquico, todos esos puntos, ¿no? Simplemente cuando llega un requerimiento. Ya por más, o sea, llega el requerimiento, ¿quién tiene las competencias, las cualidades como para hacerlo? Si alguien no tiene, entonces no pueden hacerlo. Es fácil, ¿no? Hay que presentar y obviamente el fiscal tendrá que buscar dentro del IRIF quién lo puede hacer. Exactamente, eso considero también, ¿no? Porque, bueno, pueden mandar un requerimiento y no saber qué preparación o qué estudios tiene el psicólogo, ¿no? Además que en la Defensoría no está dentro de sus funciones hacer peritajes. Estarían pasando inclusive sobre las funciones que delimitan la norma en cuanto a la funcionalidad de la Defensoría. Eso que tomen las entrevistas anticipadas también a las víctimas en las defensorías, también a mi parecer está bajo la norma, o sea, no está bajo la norma, está incumpliendo la norma, porque estamos revictimizando. No, bueno, pero después vamos a ver las defensorías. Ok, gracias, Alicia. También el tema de la ejecución, el artículo 212. El juez o tribunal resolverá todas las cuestiones que se planteen durante las operaciones periciales y brindará el auxilio necesario. Si existen varios peritos, siempre que sea posible, participarán juntos del examen. Esto debiera ser así, pero a veces las personas del IRIF no nos hacen participar a los peritos externos, ¿no? Entonces, haciendo un trabajo en conjunto, yo creo que ayudaríamos más a la justicia que haciendo separados. Pero de todos modos, está la norma ahí para poder trabajar juntos. Las partes y sus consultores técnicos podrán asistir a la pericia y pedir las aclaraciones pertinentes, debiendo retirarse cuando los peritos comiencen a deliberar. El fiscal o juez tribunal ordenará la sustitución del perito que no concurra a realizar las operaciones periciales dentro del plazo fijado desempeñe negligentemente sus funciones. El perito deberá guardar reserva de todo cuanto conozca con motivo de la actuación. En esto, los peritos tenemos la posibilidad de acceder a todo el cuaderno de investigaciones sin restricción y muchos de ellos a veces también
comparten con otras personas este tipo de elementos y que a veces no está contemplado con la ley. Por eso tenemos que tener cierta reserva y además no ser negligentes, ¿no? O sea, si nos piden en un tiempo, en ese tiempo tratar de cumplir. Ese tiempo, el momento del juramento, nos dicen tiene 10 días y yo considero que en 10 días no voy a poder, tengo que decir. Ahora, si me dan 10 días y en esos 10 días el cuaderno está que en el otro fiscal que se ha ido a la China, que el investigador lo tiene, tendré que con tiempo presentar ante el juez que me dé un lapso mayor. ¿Por qué? Porque no me han entregado el cuaderno. Tengo que tener un cierto sistema de comunicación con el sistema de justicia o el Ministerio Público en todo caso. Luego, los dictámenes. El dictamen será fundamentado y contendrá de manera clara, precisa, la relación detallada de las operaciones practicadas y los resultados, las observaciones de las partes o sus consultores técnicos y las conclusiones que se formulen respecto a cada tema pericial. Los peritos podrán dictaminar por separado cuando exista diversidad de opiniones entre ellos. El dictamen se presentará por escrito, firmado y fechado. Por si acaso, tiene que tener, como les había dicho en módulos anteriores, tiene que estar coherente. Todo lo que me salga en mis resultados tendré que implicarlos también en mis conclusiones. No puedo realizar, no sé, imaginariamente ciertas conclusiones sin tener resultados de pruebas objetivas que me demuestren lo que estoy concluyendo. Pericias. El nuevo dictamen y ampliación. También cuando existan elementos de ambigüedad, insuficientes o contradictorios, también les pueden pedir que amplíen para que se comprenda mejor o realicen otra nueva pericia en caso de que realmente la pericia sea mal realizada. Sin embargo, aquí también, si a un menor le han hecho una entrevista y de eso una prueba de credibilidad del testimonio, una pericia de credibilidad del testimonio, y no han cumplido con la norma, no es ético también pedirle que vuelvan a hacer la pericia. Y es por eso que a veces se anula y se queda en nada este tipo de elementos, por no hacer bien el trabajo. Por eso implica también responsabilidades. La pericia, el 215, conservación de objetos. Bueno, para desechar nuestras pruebas nosotros tendremos que haber informado que vamos a desechar o destruir los elementos de prueba. Muchas veces cuando vamos a juicio oral como consultores técnicos y le pedimos al perito que demuestre o que nos muestre los instrumentos que ha realizado en la evaluación, él nos dice que ha sido desechado. Le decimos al juez que si conocía sobre la destrucción de estos elementos y nos dice que no. Entonces también ahí implica una responsabilidad hacia el perito que no tiene los elementos. Entonces hay que conservarlos. Muchas veces los juicios duran bastante tiempo. Aparte de que se haga una sentencia, esto puede tener, no sé, ir a instancias superiores, a los tribunales de justicia, no sé, ir a instancias superiores tratando de modificar la pena que se le ha dado. Entonces, por lo menos estimo entre 3 a 5 años tenemos que guardar los elementos. El psicólogo puede participar del anticipo de prueba o también en casos de registro del lugar del hecho. Cuando se trata de casos de autopsia psicológica también se constituye como anticipo de prueba cuando nos solicitan por algún motivo. Y el anticipo de prueba más común es cuando el menor tiene que realizar su declaración luego de haber recibido a veces abuso sexual, maltrato, y se tiene que hacer una entrevista especializada. Entonces el juez va a pedir que se realicen este tipo de actos, a veces sin que esté la otra parte. Por eso hay que hacerlo bien, siguiendo los protocolos establecidos en nuestras normas internacionales, porque en las nacionales
carecemos de cierta validez. También podemos entrar en el proceso de sustanciación del juicio. Perdón. Disculpe, licenciada, que me interrumpa. Sí, Cuando usted habla de los protocolos de validez, bueno, que lastimosamente es esto que no tenemos en Bolivia, muchos protocolos, pero sí hay a nivel internacional, ya me seríamos más cercano Chile, Perú, que son los más cercanos, pero bastantes hay lo que es la versión española o mexicana que se han hecho estudios. ¿Cómo podemos buscar la validación o bajo qué sustento, digamos, el perito forense, artículo más que todo, legal, podríamos sustentarnos en la utilización de estos instrumentos? Llámese, diremos, el último que había salido, creo que es el de, ay, no me acuerdo, ya pongamos el de Sara, que, bueno, está siendo un instrumento muy utilizado, pero no tiene una validez aquí en Bolivia, pero sí nos puede dar bastantes indicadores. Entonces, nosotros lo usamos, digamos, usted lo ha usado tal vez, esto y cómo lo podemos defender en la utilización de este instrumento, digamos, bajo la validación de Chile o Perú, que creo que sí tienen en esos dos la validación, un artículo donde podamos sustentarnos en por qué hemos utilizado estas herramientas. Por favor. Ya, generalmente los instrumentos que utilizamos sí son a nivel internacional, ¿no? Y si bien son a nivel internacional, de acuerdo a los tratados de psicología forense, los tratados también los manejamos a nivel internacional. Entonces, nuestra validez y fiabilidad de esos instrumentos, sí tenemos que buscar toda la baremación toda la baremación que se haya hecho en países netamente hispanohablantes o latinoamericanos, de preferencia. Entonces, con eso sí estamos garantizando por similitud, tal vez, de ciertas condiciones o ciertas características, que esa prueba sí podamos utilizarla. Por ejemplo, algo que ha salido cuando ha tenido su nivel de auge, el 16PF, todo el mundo quería tenerlo, ¿no? Entonces, inclusive yo me he comprado, pero yo veo que el 16PF tiene unas condiciones muy, un poco, ¿qué se dice? Controvertidas tal vez, o un poco desafiantes para nuestra realidad. Entonces no es muy conveniente utilizarlo porque los resultados me reflejaban indicadores que con otros instrumentos no los validaba. Entonces nosotros también, de acuerdo a nuestra experiencia, inclusive las palabras o las preguntas que en algunos instrumentos se utiliza, no puede ser, no nos puede dar la confiabilidad. Por eso en los instrumentos que se baremen a nivel Latinoamérica son los que más nos van a servir. Y nuestra base va a ser los tratados de psicología forense internacionales. Eso es nuestra base. Y sería conveniente también que como psicólogos forenses empecemos a tener, sí, nuestras propias baremaciones, ¿no es cierto? Hay bastante trabajo por hacer. El artículo 349 habla de las pericias en el momento de la sustanciación del juicio. Cuando sea posible, el juez o tribunal dispondrá que las operaciones periciales se practiquen en audiencia. Generalmente, el perito entra en la etapa preparatoria, habíamos dicho, en la etapa preparatoria esa de investigación, de que se llegue a ciertas conclusiones, antes de que se proceda ya a iniciar el proceso de juicio oral. Entonces, estando en el proceso de juicio oral, si se ha puesto como posible perito a una persona, el juez, a petición obviamente de la parte, puede disponer que se realice la pericia. Entonces nosotros también podemos ir a jurar no solamente ante el fiscal, sino ante el juez que dispone que se haga la valoración. El juez también nos va a dar un límite de tiempo para poder hacer la pericia pertinente, y también en audiencia de juicio oral lo vamos a ir a defender. Y bueno, el juez o tribunal ordenará la lectura de las conclusiones de los dictámenes de todas las pericias practicadas en el proceso.
A veces se dice que se lea las conclusiones o a veces simplemente se hacen las preguntas pertinentes porque las partes ya han tenido conocimiento de todo, de los resultados previamente. A veces nos hacen dejar los resultados antes de las audiencias para que las partes ya conozcan y después ya vamos a defender ese dictamen con las preguntas que las partes consideren necesarias. Bueno, con eso hemos concluido y bueno, voy a reiterar este módulo, no solamente lo voy a dar yo, obviamente que la calificación sí va a ser exclusiva de mi parte, pero van a tener unos seminarios netamente de lo que es derecho. Primera parte derecho penal, después derecho civil y laboral, derecho de familia y derecho de la niñez y adolescencia. También, bueno, decirles que el trabajo final, ya les había anticipado, es la monografía de presunción de inocencia, desde el enfoque que ustedes quieran darle, derechos humanos, psicología, derecho netamente, pueden tomarlo desde las perspectivas que ustedes consideren. También espero que en sus foros contesten en las preguntas sin copiarse, ¿ya? Y lo hagan un trabajo realmente reflexionado, porque hay una implicación muy fuerte sobre la responsabilidad que nosotros tenemos con las personas o clientes que nos tocan atender en determinado momento en lo que es el proceso penal. Y la pregunta era, ¿qué responsabilidades penales tiene el psicólogo forense? No tenemos responsabilidades penales, nos pueden acusar, están acusando a colegas por ciertos delitos y tenemos que tener el cuidado pertinente antes de realizar un dictamen que no cumpla con la norma, desde las garantías constitucionales hasta todo lo que implica el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. ¿Alguna pregunta? Licenciada, yo también estoy hablando hoy. Por favor, ¿podría citarnos las diapositivas con las que nos ha puesto el día de hoy y también podría brindarnos partes exclusivas de lo que es la ley de procedimiento penal, donde implica a los psicólogos y peritos? Gustavo, te cuento que te he entendido entrecortado, o sea, te he escuchado entrecortado y te he entendido, no sé si a medias o... Pero sí les voy a pasar las diapositivas. Disculpen, justo... No sé si me escucha bien, es por la distancia. Estoy en Trinidad. Entonces quería solicitarle si nos podría brindar en la plataforma del módulo las partes específicas de lo que es la exposición del día de hoy y sobre la ley que nos implica en el procedimiento penal. Y agradecerle por el módulo de gracias. También va a estar también los delitos, como les decía, que vamos a llevar el día viernes. Y bueno, está aquí en el Código de Procedimiento Penal todo lo que nos implicaría como peritos. Generalmente no se habla de el psicólogo, porque está más que todo el psicólogo contemplado en otros ¿qué se dice? En otros códigos, por ejemplo el de familia, el código de la niñez y adolescencia. Entonces el código penal rescata este tipo de códigos también en algunos delitos específicos. Y es ahí donde tenemos participación en la evaluación de estos casos. El Código de Procedimiento Penal es cómo se ejecuta un juicio o qué garantías tiene que cumplir. Entonces, por eso es esta parte. La siguiente parte será sí los delitos, y ahí vamos a hablar más de dónde intervenimos. Ahora, el trabajo o sea, la responsabilidad penal no está en ningún código todavía, porque no tenemos una ley que nos ampare y tampoco nos sancione.
tenemos o sea, lo poco que tenemos es nuestro código de ética del colegio, pero la mayoría ni siquiera está colegiado. Entonces tenemos que regirnos a códigos deontológicos a nivel internacional también, como para sancionarnos disciplinariamente. Penalmente, si bien no hay algo específico, son los abogados en cuanto a los delitos que se producen, que los adaptan y nos sancionan a nosotros también, nos involucran. No sé si se acuerdan cuando había el tema de cambiar el Código Penal, había también una implicación de la negligencia, de la imperticia y todo lo sancionado referente al ámbito de la salud, donde también tenemos que trabajarlo nosotros, ¿no? Porque nos involucraba. Y seguramente en cualquier reforma ya nos van a involucrar con mayor detalle. Sin embargo, nosotros mismos como psicólogos forenses tenemos que estar preparados. En cuanto a normativa, les he pasado un link que está dentro del texto que se les proporciona, y ese les va a referir a ciertos aspectos. Pero les digo, hoy en día, en Bolivia se está sancionando bajo los delitos que ya están contemplados en el código penal. Por ejemplo, un médico que comete negligencia muchas veces no lo sancionan por el tema de negligencia, lo sancionan por el tema de lesiones. Entonces nosotros también lesionamos, nosotros también hacemos falsos testimonios, ¿no es cierto? Cuando decimos que un paciente ha dicho una cosa y realmente no ha dicho, no tenemos cómo probar. Entonces estamos implicados en una responsabilidad penal que nos puede costar a la larga. Cuando no avisamos que conocemos de un delito, también estamos implicados en una responsabilidad penal. Bueno, hay muchos, y los abogados son los capísimos en dárselo las formas como para involucrarnos también a las responsabilidades que nos conllevan. Y eso también es un tema que como psicólogos forenses sí deberíamos tener ya antes que se produzcan nuevas normas, el establecimiento de nuestras propias especificaciones y tal vez una ley que tanto que nos proteja como que también nos sancione. Una última pregunta, licenciada, por favor. Sí, el foro 1 está, no sé si nos puede explicar brevísimamente y sobre en base a qué lecturas lo vamos a hacer. No lo he podido ver todavía, por eso es mi duda, si nos pudiera explicar, por favor. Bueno, el foro 1 es una pregunta que yo quiero que ustedes la reflexionen. Como les he dicho, no tenemos una ley sancionadora o no estamos específicamente dentro de un código como tal que nos sancione, pero sí los abogados se dan las formas para implicarnos en ciertos delitos. Entonces, a su parecer, ¿no? Esto es a criterio propio y como normativa también de otros países se los he puesto un link en el texto que puedan revisarlo. Entonces pongan a su criterio qué responsabilidades penales nos involucra el estar en un proceso penal y hacer mal el trabajo por alguna circunstancia. ¿Como psicólogos generales o como psicólogos ya forenses? Psicólogos forenses. La pregunta del foro es ¿qué responsabilidad penal tiene un psicólogo forense? Ok, licenciada, muy claro, muchas gracias. ¿De qué? Bueno, buenas noches chicos, que se la pasen bien. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, muchas gracias, licenciada.